Muy bien, amados hermanos y hermanas, les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes. Estoy aquí nuevamente para compartir una palabra, una enseñanza en este día, en el Día del Señor. Y esta se encuentra en Mateo 24. Vamos a leer del versículo 3 al número 8, hasta el 8. Dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Una palabra profética para este tiempo. Principales señales de su venida. Hermanos amados, la venida de Jesucristo es una enseñanza bastante clara en la palabra de Dios. Y el mismo Señor aquí, ¿cierto?, nos habla de las señales que habrán previo a su venida, señales que estamos viendo cumplidas ya en diferentes partes del mundo a través de la historia. Conocemos, ¿cierto?, claramente la palabra de Dios, y para los cristianos esto no debe ser sorpresa lo que estamos viviendo en estos tiempos. El Señor enseñaba a sus discípulos, allí estaba en Jerusalén, y después de haber visitado el templo, que lo encontraron muy hermoso, muy bonito, pero el Señor ahí también le profetiza, ¿cierto?, que ese templo sería destruido. Se van al monte de los olivos, y allí el Señor le enseña a sus discípulos estas palabras en relación a su venida, frente a la pregunta que hacen sus discípulos. Ellos le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En esta pregunta hay tres preguntas. Una es: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, lo concerniente a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta. Y del fin del siglo, ¿cierto? Hay una tercera pregunta allí. Entonces, ahora en esta parte nos abocaremos a hablar acerca de las señales de su venida, las principales señales. Y aquí el Señor le responde y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la señal del engaño de la fe. Estamos, ¿cierto?, asistiendo cada vez más a diferentes pensamientos y formas de plantear una fe torcida, una fe engañosa, una fe que no se ajusta al principio de la palabra de Dios. Y vemos, ¿cierto?, por ejemplo, están los falsos cristos. Pareciera una locura, parece que fuera de la razón que hayan personas que se creen Cristo, que se creen Jesús. Pero uno, cuando investiga estas cosas, encuentra personas que sí se creen Cristo. Hay uno, por ejemplo, en Brasil, que se autodenomina Imri Cristo, ¿cierto?, con el título que tenía Cristo cuando fue crucificado. Este hombre dice que mediante ayuno, y estuvo en Chile, incluso en Santiago de Chile, estuvo ayunando, estuvo en un tiempo apartándose. Pero allí dice que Dios le reveló, le mostró que él sería el Hijo de Dios, sería Cristo. Y a partir de ahí se cree Cristo y tiene seguidores. También está el Jesús de Siberia, el Jesús de Japón. En Japón hay un político que también se cree Jesús. Y así hay gente que nos diría: quizás no vale la pena darle mucho tiempo a estas personas, pero lamentablemente nos falta quien le sigue y quien le cree. Ojalá que nunca exista en nosotros una confusión tal de llegar a creer esas cosas. Los que se creen con facultades especiales, así como Cristo, también son falsos cristos. Tenemos a un personaje, y en esto quiero ser claro, pero también respetuoso, que se considera el vicario de Cristo, cabeza de la iglesia, etc. Enfatiza una doctrina, ¿cierto?, centrada más en el humanismo que en la palabra de Dios. Estamos hablando, ¿cierto?, del jefe de la Iglesia Católica, el Papa en Roma.
al sentirse él con esas facultades de ser el vicario de Cristo, de ser el único representante de Cristo en la tierra, de ser además la cabeza de la iglesia, cuando la única cabeza de la iglesia es Cristo, lo dice Colosenses 1:8 y tantos pasajes bíblicos. Y al enseñar una doctrina totalmente apartada de la palabra de Dios, entonces estamos hablando de alguien que es un error, una falsedad. Estamos hablando, ¿cierto?, de un falso Cristo. Pero también están todos aquellos líderes que buscan o aceptan el culto a la persona. ¿Cuántas personas, cuántos predicadores que han sido usados por Dios quizás en algún momento, pero les entró la vanagloria, les entró esa altivez, ese orgullo humano, y comenzaron a creerse algo importante? Comenzaron a recibir reconocimientos, la gente les sigue ciegamente, y allí, ¿cierto?, están a veces, muchas veces, son muy seguidos, muy creídos, pero de pronto uno se da cuenta que esconden detrás de sí un culto a la personalidad, y eso, ¿cierto?, es peligroso. Los hijos de Dios, sean pastores, sean hermanos, hermanas de la iglesia, que predican la palabra, que Dios los usa, siempre deben dar la gloria a Dios en todas las cosas, y nunca pensar que algo son, porque no somos nada, porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amados hermanos, lo débil. Así somos nosotros, y debemos serlo así también. El propio anticristo, que pronto aparecerá, es, ¿cierto?, un falso Cristo, que lo enseña el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los tesalonicenses, nos advierte de este personaje, la manifestación del hombre de pecado. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo esto, lo que va a venir. Ya estamos viendo personas que en su locura creen que son Dios, creen que son Cristo, pero habrá alguien que la gente le va a creer a nivel universal, que va a decir que Él es un Dios, que va a decir que Él es como Cristo, y la gente le va a creer y le va a seguir. Lamentablemente, así va a ocurrir, porque el hombre cree más la mentira que la verdad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene la manifestación del anticristo? Es el Espíritu Santo, que está en la iglesia, y la iglesia, ¿cierto?, es una oposición o una incomodidad para este hombre, este ser que se manifestará. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, según advenimiento, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así, ¿cierto?, es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿cierto?, que habrá alguien que irá a hacer incluso prodigios. Oiga, que muchos digan o hagan prodigios usando el nombre de Dios, pero con sus hechos no niegan, son también una parte de todo este engaño. Como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:18. Hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, o sea, muchos que se levantan contra Cristo, contra la iglesia, en fin. Por esto conocemos que es el último tiempo. Saliendo de vosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así es. El Señor, ¿cierto?, va muchas veces sacando a personas que no se han convertido de verdad al Evangelio. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Esto es para cada hijo e hija de Dios. Conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso, ¿cierto?, es lo que está
por venir, y también se está manifestando cada vez más este espíritu contrario al Evangelio. Gente que se burla del Evangelio. Oiga, más que nunca estamos viendo cómo hay ciertas manifestaciones contrarias al Evangelio. E incluso ha sido también por errores de creyentes que han desprestigiado el Evangelio con sus conductas, teniendo liderazgos muchas veces. Otros que creen que ciertos políticos que están en eminencia los toman como siervos de Dios, pero esos políticos a veces desprestigian el Evangelio. Tengamos cuidado de estas cosas. Yo soy radicalmente contrario a la mezcla de la fe con el poder humano. El poder que debemos de buscar es el poder de Dios, no el del hombre. Porque el Señor está con nosotros y es más grande que todos. A Él sea la gloria para siempre. Aleluya. Los falsos profetas y maestros, sectas históricas, como los testigos de Jehová, que niegan la Trinidad, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan al Espíritu Santo, como los mormones, por ejemplo, que ellos dicen ser seguidores de un tal José Smith, que años atrás, ¿cierto?, en Estados Unidos recibió una revelación supuesta de parte de Dios, y que esa es una nueva escritura, más importante incluso que la Biblia, el libro de Mormón. Y ellos lo citan y lo tienen como su regla de fe, superior a la palabra. Es un engaño, una mentira. Aunque parezcan buenas personas, no niego que puedan ser personas positivas para muchas cosas en la tierra, pero si están en la mentira, están perdidos. Y hay que tener cuidado con ellos. No le abras la puerta a nadie de esos que te lleguen a predicar cosas extraviadas, engañosas. Y así podríamos citar a aquellos que consideran, por ejemplo, que si no guardamos el día sábado estamos perdidos. Consideran que el día es más importante que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros creemos que la sangre de Cristo es la que limpia y la que salva. No es guardar un día determinado. Y estas son todas posturas sectarias, o incluso a veces dentro de las mismas iglesias posturas sectarias. Aquellos que condenan a los que no se bautizan de una forma u de otra. Aquellos que condenan porque no se usa tal forma de vestir que se ha establecido en las iglesias. Eso es atribuir a las doctrinas terrenales poder de salvación. E insisto, el único que puede salvar es Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. El hombre nada puede hacer. Las enseñanzas perniciosas al interior de las iglesias. Ya hemos hablado bastante, ¿cierto?, acerca de la doctrina de la prosperidad. Esta doctrina que con esta situación que está ocurriendo hoy en día ha recibido un claro portazo de parte de Dios. Porque aquellos que creían que el reino prácticamente está en esta tierra, que había que granjear, que había que ganar, que hay que dar, que en fin, todo eso en abundancia. Incluso hay iglesias donde la gente primero ofrenda a los que dan más, los que dan 100.000, los que dan 50.000, después los de 10.000, después los otros. Como una forma de motivar el enriquecimiento personal. Eso es un engaño, un engaño. Tienen apariencia de piedad, pero en su corazón hay solamente egoísmo, pensando en andar en los mejores hoteles, volar en los mejores aviones, en los mejores vuelos, y así vivir una vida casi como que si aquí fuera el cielo. Amados hermanos, los primeros cristianos sufrieron por la causa del Señor. Si hoy en día alguien pasa alguna necesidad, acuérdese de todos los que pasaron estos problemas en la tierra. Estamos hablando, ¿cierto?, de la manifestación de las señales que vendrán. A muchos se engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros no nos dejemos engañar, tampoco seamos rápidos en juzgar a los demás, pero sí, si vamos a mirar las cosas, miremosla por la palabra de Dios. La señal de la violencia humana. Hoy hay de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la violencia que ha dominado el mundo a través del tiempo. Después que Cristo estuvo en la tierra, muchas guerras se han levantado, pero las más grandes, las más terribles, fue, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que ocurrió entre julio de 1914 y noviembre de 1918. Esta guerra, que fue principalmente en Europa, movilizó a 70 millones de soldados, y sabe que costó la vida como cerca de 20 millones de personas en el mundo. La Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, donde el personaje principal allí es Hitler, un nazista, un fanático político que quiso dominar el mundo. Esto ocurrió en 1939 y 1945. Más de 100 millones de militares se movilizaron por esta guerra. Esta fue mucho más grande todavía porque involucró más naciones, más gente, más vidas. De tal manera que se dice que murieron entre 55 y 60 millones de personas por esta Segunda Guerra Mundial, donde está, ¿cierto?, la bomba de Hiroshima, todas esas cosas que ocurrieron en el mundo y que trajeron tremendas muertes, tremenda cantidad de muertes en la población mundial. La Guerra Fría, esta Guerra Fría que es una guerra que se suscitó, ¿cierto?, entre el frente occidental y el frente oriental. En este caso, entre lo que era Estados Unidos y Rusia, ¿cierto?, por el tema ideológico. Fue una guerra de estilo político, económico, social y militar. Esta guerra fue, ¿cierto?, en diferentes partes, tuvo lugares como en Corea, en Vietnam, ¿cierto?, en países africanos, en fin, en muchas partes donde se disputaban las ideologías, los países. Lamentablemente, ¿cierto?, esto también trajo muchos millones de muertes, 60 millones de personas murieron aproximadamente. Esta guerra duró aproximadamente hasta 1985, donde el presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, ¿cierto?, realiza lo que se llama la perestroika, que fue transparentar todo. Y así, ¿cierto?, se derrumbó la élite, ¿cierto?, de los gobiernos, diría yo, de ese sector ideológico. Se vino el muro de Berlín, que también se echó abajo, ¿cierto? Y todas estas señales que ocurrieron terminaron finalmente con esta guerra fría, pero que costó muchas vidas. Después tenemos otras guerras, por ejemplo, la guerra del mundo musulmán, del mundo árabe, que han significado muchas pérdidas. El fanatismo musulmán. Allí, ¿cierto?, cuando han habido golpes de Estado, en fin, dominios de un pensamiento u de otro en cuanto al pensamiento musulmán. Y ha sido guerras internas, como también donde ha participado, ¿cierto?, las Naciones Unidas, Estados Unidos, contra Irán, Irak, Siria, etc. Esto ha ocurrido en el mundo y ha costado muchas vidas. Entre las grandes guerras que he mencionado, pero hay más guerras, ¿cierto?, que han ocurrido en el mundo y que siguen ocurriendo. Los rumores de guerra, ¿cierto? De pronto cualquier líder, ¿cierto?, se levanta y desafía a los demás. Y estamos viviendo esas situaciones, esas cosas que están ocurriendo día a día. Bueno, nos está diciendo aquí la palabra de Dios que eso ocurrirá. Nación contra nación. Estos son los conflictos que se dan en los pueblos, en los países, donde se presentan conflictos políticos, conflictos sociales, donde han habido golpes de Estado, donde han aparecido dictadores, en fin, todo ese tipo de cosas que están ocurriendo. Los grandes movimientos sociales, como pasó en Chile, ¿cierto?, últimamente. Bueno, tampoco podemos culpar dónde está la maldad, porque la maldad está en aquellos que llevan el odio en su corazón, o en aquellos que explotan y se aprovechan de su prójimo. Todas estas cosas, ¿cierto?, están allí y son bombas de tiempo que se van estallando conforme va aumentando la historia. Esto es palabra de Dios, señales del último tiempo. Otra señal, las señales de las pestes y del hambre, enfermedades, pestes y pandemias que han multiplicadose en el mundo a través del tiempo. Muchas enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto?, las enfermedades de diabetes, el cáncer,
en fin, muchas otras podríamos mencionar, que cada vez son más y están trayendo muchas muertes, mucho afectando la calidad de vida de las personas, en fin. Están las famosas enfermedades de transmisión sexual, que también aquí tiene que ver con el desorden del hombre, de la humanidad. Si bien es cierto, a veces cierto, hay personas que no llevan una vida ordenada, pero igual son afectados. Pero en general esto es producto de la promiscuidad, del liberalismo en estas cosas. Están también, ¿cierto?, las pestes y las pandemias, a propósito de lo que estamos viendo hoy en día. Muchas pestes, como la influenza, la peste del SARS, ¿cierto?, la peste del ébola, la peste negra, la viruela, la gripe asiática, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿cierto?, el VIH, la gripe aviar, la gripe porcina, en fin, tantas pestes que han habido que han cobrado muchas vidas en el mundo. Y esto sigue aumentando, como lo está ocurriendo, ¿cierto?, ahora con el coronavirus. El coronavirus lleva más de 5.300.000 infectados en el mundo actualmente y más de cerca de 350.000 muertos. 350.000 muertos en el mundo actualmente. En Chile, los infectados son, actualmente, lo que dado a conocer el ministro de Salud, 69.102 contagiados. Y actualmente ya van 718 fallecidos. Esto nos alarma, nos asusta, pero tenemos un Dios fiel. Y nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor, que Él nos va a guardar, nos va a cuidar. Y que la sangre de Cristo cubra a su pueblo. Que el poder de Dios reprenda y expulse toda la enfermedad de los cuerpos. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. La iglesia debe descansar en Cristo. La iglesia debe confiar en la fidelidad de Dios. Y no tanto en los médicos, que si bien es cierto son un gran aporte, y realmente nos gozamos en el Señor por estas personas que estudian medicina, porque hacen un gran bien al país y al mundo, como el mismo Luque, que fue médico, ¿cierto? Pero el hombre puede hacer hasta una cierta parte. El milagro siempre vendrá de parte de nuestro Dios, y Él cuidará de su pueblo, Él cuida de nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor para siempre. El hambre, ¿cierto?, que parecía que todo se estaba como acabando en cuanto a hambre, pero, oiga, después de esta peste van a haber muchos casos de hambruna en el mundo. Muchos países, sobre todo quienes más sufren las consecuencias de estas cosas son los pobres, los huérfanos, las viudas, los ancianos, la gente que está hacinada, los inmigrantes. Dios tenga misericordia de todos. Y el Señor provea para su pueblo. Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Sigamos confiando en el Señor, porque las hambres han existido a través de la historia. Muchas hambres, como las que se han visto en África, ¿cierto?, y en otras partes del mundo. Así también Dios tenga misericordia de nuestro país y de muchas personas para que esta situación y consecuencia de pandemia no sea tan trágica. Y finalmente las señales de la tierra en movimiento, porque dice, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Temblores y terremotos que son cada vez más. La ciencia así lo ha comprobado. Desde 1900 que se inició, ¿cierto?, el registro geológico. Dice que hay entre 12.000 y 14.000 sismos cada año. 50 por día. Y muchos de grandes magnitudes. Después con el terremoto en Haití, en Japón y en diferentes partes del mundo, en México. Cada cierto tiempo estamos teniendo grandes situaciones de terremotos. Y qué decir, ¿cierto?, de los volcanes, qué decir de las situaciones de sequía y los incendios, los aluviones, que siguen aumentando, porque la temperatura del planeta ha aumentado y va a seguir aumentando
porque el hombre ha hecho daño al planeta igual. Entonces la tierra, como dice el apóstol Pablo, la creación gime con dolores de parto. Gime porque también espera ser liberada y será liberada cuando Cristo venga, porque Él hará, ¿cierto? Creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia. Pero la tierra mientras tanto se sacude, da señales de angustia, de desespero, porque por causa del pecado del hombre está sujeta también a maldición. Dios tenga misericordia de nosotros y nos fortalezca en este tiempo y nos dé aliento, nos dé fuerzas. Hermanos, estas palabras deben ser para aliento, para que usted diga, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, como dice el apóstol. Está más cerca cada día la venida de Cristo y ya estaremos en su presencia. Por eso, no amemos tanto las cosas de esta tierra, sino que pensemos en lo que viene, porque nuestra morada está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, nuestro reino no es de este mundo, así como Jesús le querían hacer rey, él dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no esperemos aquí en esta tierra mejores condiciones, esperemos, ¿cierto?, en lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, un cielo nuevo, una tierra nueva, un paraíso glorioso, una morada en los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Por eso estamos aquí, y es por eso que la palabra de Dios nos dice que velemos y oremos, nos preparemos, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, el día ni la hora nadie lo sabe, pero sabemos que se acerca. Que el Señor te bendiga y te fortalezca y te prepare para su venida. Conságrate, ora al Señor, descansa en Él, espera en Él, no te aflijas, porque tu vida está en las manos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. El Señor bendiga a todos mis hermanos. Amén.